La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Latitud 39. Hoy tenemos un tema muy especial. Hoy le pusimos como tema cosas que me mantienen humilde. Y vino de un trend que se puso, obviamente como era un trend, se puso de moda en TikTok. Resulta que las personas usaban este título para contar cosas que les habían dado vergüenza y que por lo tanto los mantenían humildes. Y es por eso que hicimos la semana pasada una pregunta en nuestro Instagram. La pregunta era cosas que te mantienen humilde en casa. Y pues también ustedes respondieron a esto. Y hoy trajimos dos de esas respuestas, de esas historias, para compartirlas con todos en este podcast. La primera la contestó Ever y dice calentar los frijoles y no apagar la estufa. Y sabrá Dios lo que pasó después de eso. Cuéntanos, Ever, ¿qué pasa? Vamos. ¿Qué te dijo tu mamá, Ever? ¿Qué te dijo tu mamá? Vamos a necesitar que Ever termine la historia. Sí, háganle la pregunta a Ever en los comentarios también, muchachos. Y Ever será invitado a responder. Patty también comentó, esta es la historia de Patty. No teníamos agua, así que como buena guayaca. Guayaca, como referencia, es el derivado de los que viven en Guayaquil. Entonces Ecuador. es Guayaca, Ciudad en de Ecuador. Decidí ponerme a hervir una olla. Yo, siendo tan paciente, no esperé a que se enfriara y de una la puse en una jarra plástica. Sobra decir que nos quedamos sin agua Y también sin jarra. No. Y bueno, jarra nueva para la mamá de Patty. Y como son cosas que te mantienen humilde en casa, yo les traía también esa pregunta a ustedes. ¿Qué cosas los mantienen o los mantuvieron muy humildes en sus hogares? Bueno, yo humildemente le voy a dar el paso a la señorita, entonces Ay, yo creo no. que las damas A ver, van primero. yo recuerdo una ocasión. Bueno, los que han sido bien cercanos a nosotros mientras vivimos en Manta, yo creo que lo saben. Cuando se nos quedaba la llave para entrar a casa, usábamos opción B. Literalmente le llamábamos plan B, que era entrar por la ventana del cuarto de mi mami que estaba al frente, ¿no? Entonces es una ventana amplia y lo que hacíamos era que empujábamos la ventana y la rodábamos y se abría. Entonces yo llegué un día de la escuela y yo tenía un uniforme en falda, tenía una falda. Y entonces llego y generalmente si estaban los vecinos por ahí no lo hacíamos porque era dejarles saber cómo entrábamos. El plan B lo descubrían los vecinos. No puede ser, o sea. Y entonces, pero yo tenía que entrar, yo tenía que ir al baño, la verdad. Entonces, llego a la casa y los vecinos estaban ahí y yo necesitaba entrar al baño y no tenía llaves y no había nadie más, así que yo dije, no, yo no voy a esperar más. Decidí hacer el plan B, empujé la ventana, la moví y me empecé a trepar en falda con la mochila, con todo, no me importó nada. Y cuando escucho que los vecinos me gritan, ¡Ey, qué pasó! ¡Cuidado, ladrón! Y así, bueno, y descubrieron el plan B. Bueno, para referencia, la ventana ya no se abre de esa manera. Entonces, Ya no hay esa ventana, la verdad. Ya no existe esa ventana. así que no hay oportunidad para el plan B otra vez. Brady, cosas que te mantuvieron humilde en tu casa. Ay, se la cuento después, muchachos. No, ahora o nunca. A ver, yo creo que hay bastantes cosas que yo puedo hablar que me mantienen humilde, pero aquí les va una, muchachos. Bueno, nosotros teníamos una vecina en los tiempos en los que uno llamaba a los vecinos por teléfono convencional y uno no se escribía por WhatsApp. Y resulta que ella cosía y entonces a veces ella cosía ciertas cosas, vestidos o cosas para momentos especiales. Y entonces en un punto mi mamá me dijo, llámala, porque tenía que decirle algo, la verdad es que no me acuerdo. Pero ella cumplía años el 2 de febrero. Y en Ecuador, no sé si en más partes de Latinoamérica, a los que cumplen años el 2 de febrero, ese es el día
Del Candelario. De las Candelarias. Ajá. De las Candelarias. Entonces, Que bueno, no sabemos bien qué es. sí, no sabemos bien qué es hasta este punto de la historia, Enséñenos. pero resulta que entonces, Ilústrenos. como era de las Candelarias, entonces conocíamos a una persona que le decíamos, el segundo nombre de la persona era Candelaria, porque había nacido ese día. Conocemos. Sí, conocemos. Y entonces, bueno, resulta que yo la llamo, o no, yo contesto el teléfono, eso fue, yo fui a contestar el teléfono. Y al contestar el teléfono yo digo, hola vecina Candelaria, ¿cómo está? Pero ese no es su nombre. Ese no es su nombre, ella no se llama así. Entonces mi mamá alcanza a escuchar y entonces ustedes saben la típica que está la otra persona detrás del teléfono y lo que te hace, no, así no se llama. Pues bueno, ese es el momento que me mantiene humilde. ¿Y la vecina qué te dijo? La vecina solo se reía, la verdad. Entonces mi mamá obviamente cogió el teléfono y se disculpó con la vecina. Felicidades en su día. Y estas fueron las cosas que nos mantienen. Te falta la tuya. Nos falta una. Podemos hablar más tarde si quieres. No. Pues resulta que cuando tenía, creo que alrededor de 6 años, íbamos donde la familia de mi mamá y ahí había muchas gallinas. Entonces resulta que había como una, se puede decir una mini montaña. Y de ese lado había una casa. Entonces no tenía por dónde, o sea, los dos lados estaban bloqueados, ¿ya? Era como un callejón sin salida el que había ahí. Entonces resulta que quiero agarrar un pollo, y voy atrás del pollo corriéndolo, persiguiéndolo. A los segundos veo que el pollo se para, se da la vuelta Y viene hacia y ahora me viene persiguiendo a mí. Yo salgo corriendo, gritando y todo a donde mi papá. Y me le tiré y le digo, es que el pollo me quiere comer. Y hasta como los 20 años creo que le tenía miedo a la gallina. No. Se reveló la gallina. Sí. Estas fueron las cosas que nos mantienen humildes. Les invitamos siempre a comentar y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos ayudan mucho suscribiéndose al canal. También dejando su valoración en Spotify. Con sus comentarios, me gustas y todo, pues nos ayudan mucho. Y a lo mejor leemos unas de sus respuestas después también. Sí. De las cosas que los mantienen humildes. Que deben ser muchas en nuestra vida. No, ya entrando al asunto de la humildad. Hay un pasaje en 1 de Pedro 5, del 6 al 7, ¿no? En la que Pedro hace una exhortación a qué tan humildes nosotros debemos ser, ¿no? Y entonces, miren, el pasaje dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces yo pienso que este asunto de la humildad como tal, esta cualidad, esta característica, debe formar parte permanente en los creyentes y en las personas en general, ¿no? Porque si alguien debe hablar algo de ti, lo último que tú quieres que esa persona diga es, esta persona es orgullosa, o esta persona no es humilde, o le falta humildad, ¿no? Y pues Pedro hace este énfasis especial y le está hablando y manda esta carta, ¿no? Esta epístola para aquellos que conocían de Jesús, de Dios, y les dice, miren, ustedes tienen que ser humildes y esperen a que los exalte Dios en el momento correcto. Y yo, entonces, traigo la siguiente pregunta, una pequeña variación a la pregunta que nosotros hicimos en Instagram, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo mantener humilde? Entonces, ya no las cosas que me mantienen humilde, sino cómo es que yo me puedo mantener humilde. Y qué cambio de seriedad tuvimos en estos minutos, muchachos. También existe la seriedad en el podcast, ¿ah? No, pero ¿cómo entonces yo me puedo mantener humilde? Y yo creo que de 3 maneras. Lo primero es, yo busco la humildad. Segundo es, yo entiendo la humildad. Y tercero, entonces, yo pongo en práctica la humildad. Y en esto de buscar la humildad, yo la tengo que buscar en el lugar correcto.
¿Y cuál es el lugar correcto para buscar de qué se trata la humildad y cómo llegar al punto de la humildad? La Biblia. Es la Biblia. Es la Biblia que habla acerca de un hombre en particular. Y entonces toda la Biblia habla acerca de la misma persona, que es el mismo Jesucristo. Y es ahí donde nosotros encontramos el ejemplo perfecto de humildad. Entonces hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de qué tan humilde era Jesucristo. Y de qué se trata esto de ser humilde, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos comenzar a enfocarnos, ¿no? Entonces tal vez hemos cometido errores al respecto en cuanto a la humildad muchas veces en nuestra vida. Y no es por falta de ejemplos, sino porque nuestro corazón tiende a eso. El corazón del ser humano tiende a no ser humilde y a ponerse como superior al resto porque a veces nosotros estamos en búsqueda, ¿no? de una manera especial que nos miren los demás, o nosotros queremos atención y a veces queriendo hacerlo bueno no terminamos haciéndolo, y entonces queriendo, entre comillas, ser humilde, terminamos siendo lo contrario porque no hemos buscado en el lugar correcto el ejemplo correcto. Sí, y bueno, justo lo que decías, o sea, el hombre busca superación, el hombre busca siempre tratar de estar arriba de las demás personas, y muchas veces terminamos dañando a las personas, tal vez sin querer o a la misma vez queriendo. Sí, ¿y dónde entonces encontramos pasajes? Por ejemplo, el mismo Jesucristo les dijo a sus discípulos, aprendan de mí que yo soy manso y humilde, ¿no? Entonces cuando Él les estaba diciendo, miren, dejen que yo les ayude a llevar su carga, esa carga pesada que ustedes tienen, Él les dice, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Y también después Pablo les escribe a la iglesia de los Filipenses y les dice, ustedes deben buscar ser como Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a Dios, el ser el mismo Dios, como algo a lo cual aferrarse, como algo a lo cual mantenerse, sino que dejó su posición de Dios y se hizo como un hombre, y pues el resto es historia. Vino acá, sufrió que lo escupieran, sufrió que se burlaran de él, y fue hasta la cruz, que es la mayor humillación posible. Y el punto acá es que Él era Dios, ¿ya? Es que Él estaba al lado de Dios, tenía la posición de Dios y decidió dejar ese puesto, sabiendo que era de Él, para venir acá y dar su vida por nosotros. Pero entonces, Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para ser humildes. Entonces, Él es la mejor fuente de información de cómo ser humildes. Y si analizamos bien a Jesucristo, yo leía en un artículo que él era, mientras estuvo en la tierra, una figura contracultural. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de la época grecorromana, lo que estaba de moda era ser autoridad y ser superior a los demás. Era lo que se veía bien, era lo que estaba bien. La humildad no estaba de moda, como ahora que la gente admira en cierta forma a las personas humildes, o por lo menos caes bien, te miran bien, etcétera, etcétera. Pero antes no. Entre más autoridad tenías, entre más poder sobre otros tenías, era mejor. Entonces Jesús vino a romper con todo lo que estaba normal, con todo lo que estaba de moda, siendo una persona humilde. Ahora es bien interesante porque Jesucristo, o sea, que Él haya sido humilde no significa que no se enojaba por algo o que no estaba en contra de algo. Lo que no es lo que necesariamente significa tener humildad o ser una persona humilde. Jesús, por el contrario, en una de las escenas tan conocidas, Él saca a todos los vendedores del templo, ¿no? Se enoja contra ellos y defiende con ímpetu la falta de respeto que estaban haciendo en la casa de su padre. Entonces, a pesar de que era humilde, no deja de enojarse cuando era necesario, si realmente lo ameritaba. Y eso era lo que yo quería traer en este momento. Y eso lo hace aún un mayor ejemplo, ¿no? Que aún en esas oportunidades y en cosas en las que nosotros a diario podremos caer en no ser humildes, Él sí lo era. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, y es algo en lo que nosotros nos debemos fijar cada vez que hablemos de la humildad y cada vez que pensemos, bueno, ¿cómo es que yo debo ser más humilde? ¿O qué es lo que yo debo hacer para ser más humilde? Y el mismo pasaje que leí al inicio, en 1 de Pedro 5, del 6 al 7, dice que Dios maneja todo a su tiempo, ¿no? Dios tiene todo bajo su control. Y entonces, y muchas veces nosotros queremos controlar el tiempo y queremos controlar lo que pasa a cada segundo en nuestras vidas, ¿no? Y eso
también deja de ser humildad, ¿no? Porque nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a estresarnos y comenzamos a querer controlarlo todo. Y eso es tan del ser humano y eso es tan de nosotros, tan propio de nosotros, y es que es difícil de dejarlo, ¿no? Y no digo que esté mal planificar o cosas por el estilo, justo de eso hablábamos en el primer episodio del podcast, pero nosotros no podemos llegar al punto en que eso nos estrese. Entonces, si yo ya planifiqué y puse en manos de Dios algo de mis planes, yo debo dejar que Él tome el control absoluto de eso. Porque eso es parte también de humildad, de ser humilde. Porque yo pongo lo que tengo en mi cabeza en manos de Dios. Y entonces así yo estoy depositando mi confianza en Él. Y no soy orgulloso, sino que confío en Él. Planificar y ponerlo en las manos de Dios no significa que voy a planear y luego tomo a Dios en cuenta y lo voy a poner en oración y a ver qué dice Dios. Sino es que mientras estamos planeando y aún antes de empezar a pensar en nuestras metas o cualquiera de las cosas que queremos lograr, tomar en cuenta a Dios en esos momentos, pues poderle pedir a Dios que también haga su voluntad en nuestros planes y en nuestras vidas. Sí, y eso es lo que dice Pedro. Pedro les dice, no, humíllense y dejen que Dios los exalte a su tiempo. Entonces Dios ya lo planificó. Dios ya tiene el tiempo preciso para eso, ¿ya? Y entonces nosotros debemos humillarnos permanentemente porque no somos nosotros los que determinamos cuándo vamos a ser exaltados. Y eso también pasó con Jesucristo. Entonces en la carta a los Filipenses otra vez, Pablo les dice, Jesucristo fue humillado, pero después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era sobre todo nombre. ¿En el tiempo de quién? De Dios. Entonces Dios determinó eso para Jesucristo y Dios va a tomar el lugar que Él quiera en el momento que Él quiera para darnos el protagonismo que Él quiera. Pero, no, pero ¿por qué yo quería resaltar ahí? Es una pregunta que se me vino ahora. ¿Por qué entonces tratar de nosotros tomar el control incluye no ser humilde? Porque no reconocemos que en realidad no tenemos la potestad de poner las cosas a nuestro antojo, sino que dependemos de Dios. En ese reconocimiento de la dependencia que tenemos de Dios es donde está la humildad que necesitamos. Amén. Amén. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, con lo que decías vos, que... ¿Se me olvidó? Sí, se me olvidó. Momentos que te mantienen humilde. Sí, Hashtag. No. Con lo que decías vos, que al final Dios nos va a premiar, pues, o nos va a dar la recompensa. O sea, tampoco hagamos las cosas esperando que Dios nos va A recompensar. Exacto. Si no, hagámoslos por nuestro bien, pues, porque hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios, que al final nos guste o no a nosotros, cada una de esas experiencias que vayamos teniendo, al final es lo mejor para nuestras vidas y nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y otra vez volvemos a que Jesús también esperó en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba orando justo antes de que lo crucificaran? Él dijo, Dios, mira, si es tu voluntad que yo lo haga, pero pasa de mí esta copa. Él estaba sufriendo, ¿ya? Y en esa manera de sufrir, pues obviamente su corazón, su cuerpo le estaba pidiendo que no pasara por eso que él sabía que iba a suceder en su vida. Entonces era muy doloroso, pero a pesar de eso él entendía que era la voluntad de Dios. Entonces él dijo, mira, sabes que yo espero en ti, Dios, y que tú hagas tu voluntad, Padre, a pesar de que mi cuerpo me está pidiendo algo diferente. Entonces eso definitivamente es ser humildes, ¿no? Entonces debemos buscar la humildad, ¿dónde? En la vida de Jesucristo. Entonces Jesucristo debe ser nuestro modelo para nosotros aprender cómo ser humildes. Y bueno, hablemos entonces de la segunda parte. Ya hablamos de dónde buscar el ejemplo correcto de la humildad, que es en Jesucristo. Ahora entendamos qué es la humildad y en qué consiste. Y una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es que la humildad es un compromiso de todos. Es un compromiso que debemos tener todas las personas. Todos debemos buscar ser humildes. Y eso es precisamente lo que dice Pablo ahí. Entonces no depende de qué edad tengo para ser humilde. Dios me dice, debo ser humilde sin importar mi edad, sin importar mi nivel socioeconómico, sin importar qué es lo que yo hago, si tengo una profesión o no, sin importar si yo asisto a una iglesia o no, si yo asisto una vez al mes o una vez al año o todos los días de la semana. Yo debo ser humilde. Y eso del nivel socioeconómico es bien importante, o bien interesante más bien,
Porque sí lo usamos fácilmente para describir a alguien que a lo mejor vive en pobreza o tiene un nivel socioeconómico bajo, o lo llamamos humilde. Pero en realidad la humildad de la que se habla en la Biblia tiene muy poco que ver con la cantidad de dinero que una persona tiene en su bolsillo, sino más bien con el reconocimiento o con la capacidad de su corazón de reconocer que depende de Dios y que lo que tiene proviene de Dios mismo, que Él no se lo ganó o que Él no se lo merece. Sí, miren que en los versículos, el versículo 5 anterior a los que leíamos al inicio, Pablo dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Entonces, Pedro les comienza a hablar a los jóvenes, pero después dice, y todos. Entonces, les está diciendo a todos que deben ser sumisos. Ya, que deben ser totalmente sumisos. Y entonces y tú decías esto, ¿no? Que, porque a veces uno puede llegar a confundir el asunto de la humildad con decir, con que la humildad es ser sencillo o vivir en un barrio de bajos recursos. O que yo soy humilde porque mi nivel socioeconómico está lo cual. Que podría pasar que sean ambos casos, ¿no? Que podría ser ambos casos, Ajá. pero no es una palabra que reemplaza a la otra. Así es. ¿Ya? Entonces, no significa que mi nivel de educación va a definir qué tan humilde soy yo o que mi nivel de sometimiento va a definir qué tan humilde sea yo. Porque entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sí define qué tan humilde soy yo? ¿Verdad? Si mi edad no lo define, si mi nivel socioeconómico no lo define, si mi nivel de estudio no lo define, entonces, ¿qué cosa sí define que yo sea humilde o no? Pablo lo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, les dice, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino que piensen de sí con cordura. Sino que tengan un concepto de cada uno con cordura. ¿Y a qué se refiere esto? Yo debo saber exactamente cuál es mi posición con respecto a Dios y cuál es mi posición con respecto a los hombres. Entonces yo no soy superior a ningún hombre y yo soy muy inferior a Dios. Tan inferior que Él debe tener el control total de mi vida. Entonces miren, entonces basado en que yo no soy superior a ningún hombre y que yo soy muy inferior a Dios, podemos decir que la humildad no necesita reflectores, ¿no? Alguien humilde no necesita una tarima para captar la atención. No necesita una tarima para captar aplausos o para que los demás piensen bien de él o de ella, de esa persona. Alguien humilde no necesita eso, porque sabe y está consciente de cuál es su posición con respecto a las personas, a las demás, y su posición con respecto a Dios. Entonces, si yo quiero ser humilde, yo no debo buscar el protagonismo, no debo buscar que las personas me miren y que hablen bien de mí, y no debo buscar que las personas me aplaudan a mí, porque yo estoy consciente de cuál es mi posición con el resto. Sí, sigue. No, y consciente de que todo lo que tengo de bueno es porque Dios me lo ha dado. Ahora, no significa que porque no quiero una plataforma o no quiero una tarima para que me aplaudan, realmente no poseo talentos o cosas buenas. Sí poseo, pero el problema es cuando pienso que vienen a mí o porque los tengo yo, porque yo soy súper bueno, súper dotado, súper inteligente, sino que fueron un regalo dado por Dios. Esa es la comprensión que tenemos que tener, yo creo, para llegar al punto de la humildad. No tener una falsa idea tampoco de que, yo pobre de mí, no sé nada, no tengo nada, no sirvo para nada. Creo que tampoco es la idea de la humildad correcta. Correcto, es la correcta comprensión, ¿no? Es un equilibrio entre Dios me ha dado estos dones, estos talentos, estas cualidades, pero no para que signifique algo en referencia a las otras personas, sino porque Él me los dio para utilizarlos bien. Y ahí también que la humildad no es ocultar mis dones y cualidades. Entonces, yo no soy más humilde porque simplemente entonces voy a esconder todo lo que Dios me ha dado. Y Dios me ha dado tremendo talento para hacer esto o aquello y entonces yo lo escondo porque no quiero ser orgulloso. No es eso, no es aquello, sino saber utilizarlo, sino saber y estar consciente de por qué me los dio Dios y darles un buen uso. Puedo decir ahí rapidito algo. Hay algo que se llama falsa modestia. Y entonces yo chequeaba más acerca de esto y es que las personas a veces pueden, cuando son halagadas o cuando les dicen algo bueno de su talento o de cualquier otra cosa que hicieron bien o que tienen de bien, lo niegan o dicen no lo tengo o es mentira. Y se llama falsa modestia porque en el interior saben que lo tienen, pero para quedar bien, porque ante el mundo es aplaudida la humildad, o se reconoce como buena una persona humilde, entonces lo niegan.
Ahora, el problema con esto es que no, en realidad no estás siendo humilde. Negar que tienes algo bueno, que tienes un don, que tienes un talento, no es humildad. O negar de ante un halago que tiene sentido. El problema es cuando te crees superior a otros o piensas que eres mejor que otros solo por ese talento que sí tienes. Entonces, lo correcto que es, agradece. Si te están dando un halago, agradeces más. Yo tengo por aquí unos puntos que no sé si puedo compartir ahora o los dejo para después. No sé qué puntos son esos. Si son puntos comprometedores, pues. No, a veces es complicado si te dan un halago, te dicen, oh, eres súper bueno haciendo esto. Y entonces es como que, ay, no, pero no, yo no soy tan bueno. No, y yo tengo aquí 5 puntos de cosas que deberíamos hacer cuando nos dan un halago o te felicitan por algo que has hecho bien. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la primera, no rechaces el halago. Acepta ese halago que te están dando. Segundo, agradece, pero sé franco. Cuando agradeces, sé sincero. Realmente, oh, wow, muchas gracias. Tercero, agradece al Señor por haberte dado eso bueno que tienes. Reconoce que Él es el dador de toda dádiva. Eso dice la Biblia, de toda cosa buena. 4, si es un halago grupal, si por ejemplo a Brady le dicen algo bueno de este podcast, entonces debe compartir el halago con nosotros. Si se lo dicen a Wilmer, también debe compartirlo para el otro lado. Somos 3. Somos 3, sí. Entonces, dale el crédito a los otros que participaron contigo. Y 5, otra vez vuelve a quien te dio eso bueno que tienes y reconoce la gracia y la bondad de Dios al haberte dado eso bueno o esa capacidad que tienes en tus manos. Y bueno, después de esos consejos, vamos al asunto de la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos en práctica todo eso? Porque hablamos de dónde buscamos la humildad, ya entendimos qué era la humildad y entonces ahora hay que ponerlo en práctica. Y se me viene a la cabeza esta situación que Jesús les planteó a sus seguidores, a sus discípulos y a las personas que estaban con él. Y les dijo, bueno, cuando ustedes fueron invitados a unas bodas, no busquen sentarse en la parte de al frente. Y después sigue Jesús y les dice, y si ustedes, y si ustedes son los que invitan a las bodas, no inviten a sus familiares, amigos más queridos y amigos más cercanos, sino que inviten a los demás. Y Jesús no les estaba hablando referencia solamente a un programa especial o a una boda, sino que Él quería enseñarles algo más, quería enseñarles a ser humildes, ¿no? Y que buscar el protagonismo no siempre es bueno. Y ahí yo destaco 2 cosas. Una, al estar en la posición de seguidor. Entonces, cuando tú eres invitado a una boda, tú es como estar en una posición de seguidor, ¿no? Y entonces yo no voy a buscar el protagonismo siendo un seguidor. Entonces yo estoy siendo un seguidor y debo visualizarme en mi mente que hay más personas que también están buscando llegar a cierto propósito o cumplir ciertas metas. Entonces yo no debo considerarme más que las otras personas. Y al yo estar en la posición de líder, como alguien que invita a una boda o que invita a un programa en especial, tampoco yo puedo considerarme más que las otras personas. O no puedo considerar que las otras personas están en un nivel menor al mío, porque yo estoy en la posición de liderazgo. Entonces, en ambos aspectos, en ambos asuntos, ¿no? Entonces, yo como seguidor, yo no puedo considerarme el mejor, y yo como líder tampoco puedo considerarme más que las personas que tengo al frente. Al final, ya que mencionas lo del servicio, al final logremos entender, y esto va para a los que servimos en cualquier área o en cualquier ministerio dentro o fuera de la iglesia, poder entender que lo que hacemos al final es para gloria y honra de Dios, y de verdad es para Él. Si sos músico o si cantás o dirigís un programa, no sos, y aunque seas lo más visible en esa noche, no sos vos el invitado de honor, sino que es nuestro Señor. Y también mencionabas acerca del liderazgo. Y aunque seamos líderes o presidentes de grupos de jóvenes o colíderes, al final no somos realmente la cabeza de ese grupo, sino que sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos seguidores, y Nelly mencionaba acerca de los dones y talentos que nuestro Señor nos da. Ponerlos a disposición de nuestro Señor también se siente una experiencia realmente agradable. Así que todo lo que hagamos, siempre recuerden lo que por muy pequeño que nosotros lo miremos o pensamos que eso sea, siempre hagámoslo dando lo mejor de nosotros para Dios.
Así es, porque hay que ser humildes en ambos aspectos, ¿no? En nuestra relación con las demás personas, pero también en nuestra relación con Dios. Debemos ser humildes y volver ahí al versículo que leíamos al inicio, en el que Pedro decía que dejemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Debemos aprender que una mente orgullosa es aquella que piensa que puede estar por sobre lo que Dios puede hacer y quiere tomar el control por sobre las cosas y por sobre la posición que Dios tiene sobre la vida de las personas. Entonces ahí nosotros logramos estar en un pensamiento estable de quiénes somos y cuál es nuestra posición en este mundo, en esta vida. Y hay una cosita más que me gustaría añadir ahí. Y es que si se te hace difícil, a veces a mí se me hace difícil también, recordar en qué posición de humildad tenemos que mantenernos arraigados en nuestro corazón, pensando en nuestra dependencia del Señor. Me gusta pensar en este versículo de Salmos 103, 14 y 15. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se recuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Entonces, cuando se refiere a que somos polvo es que nuestros días se van rapidísimo. No estamos aquí para siempre. Y yo escuchaba, lastimosamente no puedo recordar de quién para darle su crédito, pero recordaba hace tiempo que probablemente quienes van a recordar nuestros nombres sean 2 generaciones después de nosotros y después de eso nadie más se va a acordar de nosotros. Estamos en la misma condición todos, a menos que seamos súper famosos. Es la única manera en que probablemente nos recuerden muchas personas más. El resto estamos en la misma condición, todos somos polvo, nuestros días se van y dice que son como la flor, porque un día florecen y al otro día se marchitan rápidamente. Entonces, ¿para qué creernos más que alguien más si en realidad no somos nada? ¿Y para qué cargar con tantas cosas por nosotros mismos, no? Es como un hombre alguien cuando se muda, y entonces este hombre tiene que subir un mueble pesado a su casa, pero entonces tiene más cosas que cargar y entonces se las pone todas las cosas se las pone al hombro y va a subir el mueble y con las cosas encima. Se le va a complicar y el subir el mueble va a ser mucho más difícil y el subirle esa cuesta va a ser mucho más complicado con esa carga que tiene en los hombros. Entonces, por eso nosotros debemos depositarnos. No somos suficientes, somos simplemente polvo, ¿no? Y entonces nosotros debemos aprender que no podemos con esas cargas y dejárselas a Él. Y mucho cuidado con qué cargas tampoco, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo la carga que yo quiero ser rico y famoso. Y entonces yo le voy a decir a Dios que Él coja estas cargas y que Él se encargue de hacerme rico y hacerme famoso, ¿no? Porque entonces como Él tiene cuidado de mí, entonces Él va a saber cómo hacerme rico y famoso y entonces eso ya no va a ser una carga para mí. Deben ser las cargas correctas también, ¿no? Y algo que esté dentro de la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros y entonces Él se va a encargar de que lo que nos pasa a nosotros sea lo correcto dentro de su voluntad. Recuerda también que el Señor en otras porciones de la Biblia lo dice, creo, varias veces, mantiene al altivo de lejos y al humilde de cerca. Entonces, el Señor valora en ti un corazón humilde, un corazón sencillo, que le da la gloria a Él cuando se la merece. Así es. Y entonces hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Hay que ponerlo en práctica y hay que entonces buscar la sinceridad con las personas, ser sinceros. Entonces, y eso en referencia a mis cualidades. Entonces, no exagerar mis cualidades, no buscar exagerar los dones y talentos que Dios me ha dado, no buscar exagerar las cosas buenas que yo hago, sino reconocer mis limitaciones. Porque podré tener las cualidades infinitas, pero también tengo muchas limitaciones y debo ser consciente de aquello. Y debo reconocerlas frente a los demás y frente a Dios. Y aprender a resaltar las cosas buenas de los demás, ¿no? Qué genial que es cuando uno es capaz de ver a alguien y decirle, mira qué bien que haces esto o aquello. Y reconocerlo y decírselo. Entonces eso lleva a las personas te lleva a ti a ser más humildes y lleva a las personas también a verte de la manera correcta. Cosas que te mantienen humilde. Con eso que decías, que qué bien se siente poderle servir a Dios y también sentirse o formar parte de un equipo donde personas se complementan y uno se siente bien al saber que Dios también le ha entregado otros dones y talentos a otras personas. Y quería compartir solo algo muy pequeño acerca de la actitud 39, que tal vez ustedes
han notado en nuestras redes sociales muchas cosas, pero se las pongo así claritas. Entre los tres surgió este anhelo de poder servir al Señor también por medio de las redes sociales. Y pienso que no solo es venirse a sentar aquí, creo que también para mí es muy difícil hablarle a una cámara, pero pedirle orientación a Dios y tratar de estar basados en la Biblia y no tomar mucho en cuenta nuestros pensamientos. Pero aquí entre los tres nos complementamos muy bien. Y le doy gracias a Dios por poder formar parte y sentirme parte de un grupo así. Entre jóvenes que tratamos de servir al Señor y de demostrarle también al mundo que como cristianos podemos servirle a Él. Amén. Gracias. Ya hoy sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Sí, ¿no? Y aprender a ser humildes, ¿no? Qué bueno que es reconocer a los demás. Qué bueno que es ser sincero acerca de tus limitaciones. Y qué bueno también que es saber pedir disculpas cuando es necesario, ¿no? Eso también es parte de la humildad. Saber que yo reconozco que tengo errores, que cometo errores. Y entonces vengo ante Dios y le digo, Dios, me equivoqué aquí, aquí y acá. Y si cometí un error con una persona, entonces ir a la persona y también reconocerlo. Es parte de ser humildes. Es parte de entender cuál es mi posición con respecto a las personas y con respecto a Dios. Amén. Y qué bueno fue compartir este tiempo agradable y provechoso. Gracias a Dios le damos por permitirnos compartir de su palabra por medio de las redes sociales también. Y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ser YouTube, Instagram, Spotify y TikTok. Tistos. Pueden dejar también sus comentarios aquí en YouTube o Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Y recuerden que necesitamos tener una coordenada y un rumbo. Bye, bye.